Señor les bendiga una vez más. Es grato saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me es precioso, me es grato pararme un día más enfrente de esta cámara para saludarles y para que continuemos acerca de las enseñanzas de esta Biblia, la cual es la palabra eterna de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor y de nuestro juez, por supuesto. Al final de nuestra carrera la vamos a estudiar en este día y queremos, ¿verdad?, continuar a hacer la segunda parte de Génesis 3, lo cual en el primer mensaje le llamamos el pecado original, pero que en esta parte, en este mensaje del día de hoy, sería Génesis 3, ¿verdad?, y el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Estaremos hablando acerca de eso. Ahora, en el mensaje pasado decíamos que, ¿verdad?, o enseñábamos que Eva había, amados hermanos, no había comido cualquier fruta. No había, por supuesto, la desobediencia que Eva había hecho no era que había comido una fruta, un higo o una manzana, como lo pone, ¿verdad?, las enseñanzas que ya hemos mencionado, ¿verdad?, del Imperio Católico Romano. Porque si esa hubiese sido una manzana o un higo, significaría que si la fruta que ellos comieron fue una manzana o un higo, eso significaría que literalmente ese árbol era de manzana o era de higo, o hubiese sido una naranja o un árbol de mangos. El nombre no importa, no es lo importante. Lo más importante sería que literalmente ese árbol continuaría, ¿verdad?, produciendo lo que su especie, higos, manzana, etcétera, etcétera. Ahora, si en aquel tiempo ese árbol produjo muerte, produjo la caída de la eternidad de la raza humana, entonces continuaría produciendo exactamente la misma cosa. Porque el árbol de naranja no lo plantó Dios apenas, no lo inventó Dios apenas hace 10 años o 15 años. Es algo que Dios lo puso en la tierra desde que creó la vegetación de la tierra, la fauna de la tierra, ¿verdad? Entonces, y él continúa dando manzanas, naranjas. Y las naranjas siguen teniendo el mismo sabor y siguen produciéndonos, amados hermanos, siguen siendo alimentos, siguen siendo fibra para nuestro cuerpo. Entonces, aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, si hubiese sido una manzana, la manzana, al usted comerla, seguiría produciéndole muerte. O si fuese un higo, pero no le sigue produciendo muerte, amados hermanos. Ahora, que decíamos, ¿verdad?, que lo que Eva había tomado había sido un acto sexual, ¿verdad? Y también decíamos que si usted era por primera vez que escuchaba esta frase o esta expresión, pues que nos perdonara, nos disculpara, porque no estamos enseñando ninguna aberración, ¿verdad?, sino que estamos enseñando la palabra eterna de Dios. Ahora, fíjense, vamos a tomar ciertas escrituras para ver si podemos a reforzar nuestra enseñanza, ¿verdad? Para ver si pudiésemos, como solemos decir, ¿verdad?, en nuestro medio, arremachar mejor el clavo. Vamos a tomar ciertas escrituras para probar con más firmeza a través de las escrituras que lo que hubo en el principio fue un acto sexual. Ahora vea, vamos a tomar por ejemplo Mateo 19, pero vea, antes de que tomemos Mateo 19, vamos a leer la escritura en Génesis 3. La escritura en Génesis 3 al versículo 1 al versículo 5. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo último que le pone es el bien y el mal. Ahora, hay tantas cosas que cuando leemos las escrituras corridas, no entendemos. Y yo creo personalmente que el primer error que cometemos cuando leemos la escritura es que ponemos los 5 o los 10 versículos juntos y se los aplicamos a la misma escena, como si fuese un periódico o como si fuese un libro. Y eso, no, nada de mal con eso, está bien, pero en muchas ocasiones tenemos que venir desglosando versículo por versículo, porque así son las enseñanzas. Ahora, esto es lo que la serpiente le dijo a Eva. Y notamos aquí que la serpiente ya había estado platicando con Eva. También notamos, si usted retrocede y empieza a leer Génesis 1 y 1 en adelante, se dará cuenta que cuando Dios le dio la ley a Adán, Eva no estaba con Adán. Son porciones de las escrituras que tenemos que irlas viendo. Eva todavía no estaba con Adán. A quien Dios le da la ley es a Adán. Ahora, ¿cómo pues la serpiente sabía que Adán le había dado a esta ley? Que Dios le había dado esta ley a Adán, ¿verdad? ¿Cómo pues se acercó a Eva, siendo que pues Eva todavía no la había escuchado? La Biblia no nos dice que Eva escuchó la ley de Dios. Ni tampoco la Biblia nos dice que la serpiente, quien era astuta, sí nos dice que era más astuta que todos los animales. Y ya probamos por las escrituras que no era un animal normal, ¿verdad? Que no estaba contada entre la especie de animal. Pero no dice que estaba ahí cuando el Señor y Salvador Jesucristo, lo que la Biblia en este libro de Génesis llama Jehová, lo está dando la ley, ¿verdad? Ahora, ya dijimos que había sido un acto sexual. Y les decía, para probar o para reforzar la enseñanza de que eso fue, veamos cuando Jesucristo en escena, en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, perdón hermanos, va a ser un mensaje un tanto relativamente corto el día de hoy, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en escena, en su ministerio, y dice que se alejó de las regiones de Galilea y se fue a Judea, en Mateo 19. Y vinieron los fariseos para tentarle. Fíjense bien, para tentarle. Ellos ya conocían la ley. Y vinieron para tentarle y le preguntaron, ¿nos es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Ahora, estamos leyendo Mateo 19. Jesús les contestó, ¿no habéis leído en la ley? Por supuesto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo sabe que le están tentando. ¿No habéis leído en la ley que el que los hizo varón y hembra los creó? Ahora, ellos le hacen una pregunta y Jesucristo inmediatamente los lleva al principio, a cuando ellos fueron creados. ¿No habéis leído en la ley que el que los creó al principio, varón y hembra los creó? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Le estoy leyendo Mateo 19:5. Así que no son llamadas, dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 19:6, no son llamadas dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y les está citando Génesis 2. Amados hermanos, el versículo 17 y 18 creo, si no mal lo recuerdo. Por ahí, pero Génesis 2, cuando él le trae, amados hermanos, a Eva
o Génesis 2:28 por ahí, y le dice, 18 más bien, y Adán dice, esto será carne de mi carne y hueso de mi hueso, porque se llamará varona, porque del varón fue tomada. Esa es la escritura que nuestro Señor Jesucristo les está citando al principio. Ahora, los fariseos vienen para tentarle y le preguntan de un tema de casamiento y divorcio, del matrimonio. ¿Por qué pues nuestro Señor Jesucristo, el creador de estos cielos y de la tierra, lo lleva a la escena de Génesis, al principio? ¿Verdad? Si es por primera vez que usted ve un video de esto, lo que tal vez usted pueda pensar que es una aberración, entonces, y si en su corazón no lo cree, no lo entiende, pues al menos razone un poco y use el razonamiento entonces en este caso, para que pueda poner las cosas en balance. ¿Qué tendría que hacer una cosa con la otra? ¿Qué tendría que ver? ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo le daría a los fariseos y los llevaría al principio? Ahora, continúa la discusión. Le vuelven a preguntar en el versículo 17. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Verdad? Ahora vea la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. La ley no lo permitía, Moisés lo hizo. Moisés, por eso él les dice al principio, no habéis leído en la ley. En la ley estaba escrito que no lo hicieran. Aquí es Moisés permitiéndolo. La escritura es clara, concisa, específica. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y le vuelve a corroborar lo que ya les había dicho. Al principio no fue así. ¿Por qué al principio? Porque ¿qué es lo que pasó al principio? Porque Adán debía de repudiar a Eva. Porque Eva no había comido una fruta, sino que lo que Eva había hecho era defraudar a un esposo. Amén. Pero Adán la tomó y la perdonó, aun cuando ella le había hecho, lo había defraudado, lo había deshonrado, le había, pues, en pocas palabras, había cometido adulterio con alguien más. Por eso nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice, mas al principio no fue así. Que les está diciendo que Adán no dio carta de repudio, no dio carta de divorcio a su esposa Eva, aun cuando eso es exactamente lo que había pasado al principio. Ahora, usted dice carta de repudio a Eva, exactamente lo que nos enseña la Escritura, mas esto será llamado varona porque del varón fue tomada, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahí se dio el primer casamiento en la historia de la humanidad. Ahora, la escritura sigue diciendo, otra escritura para corroborar. Por ejemplo, en Proverbios, la escritura de Proverbios 30 y el versículo 18 al 20, la escritura dice, se la voy a parafrasear, el proverbista dice, tres cosas me son ocultas y aún no conozco la cuarta. Y dice, el rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente en la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre sobre la doncella. Y específicamente el 20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Repito el versículo 20, el proceder de la mujer adúltera es así. Come. ¿Qué tiene que ver una escritura? ¿Qué tiene que ver la palabra come? Digo, si es que, amados hermanos, estamos hablándole a gente cristiana, ¿verdad? A gente que cree y que toma la palabra de Dios, a Dios en su verdad, en su palabra, ¿verdad? El proceder de la mujer adúltera es así. Come, limpia su boca, amados hermanos, cubre su rastro. Por eso dice el antecito, dice el proceder o el rastro del hombre en la doncella. Limpia, amados hermanos, su lecho, arregla su lecho y dice, no he hecho nada. Ese es el proceder de la mujer adúltera. En pocas palabras, borra sus huellas, que su esposo no halle ninguna señal de que haya pasado algo ahí. Come, limpia su boca, no está hablando de comer literalmente,
sino que está hablando en símbolo, por supuesto, sobre lo que pasó allá en el principio. Ahora, amados hermanos, todo hombre fue puesto sobre un libre albedrío. Adán, desde que Dios formó a Adán hasta el último que nacerá en esta tierra, hemos sido puestos sobre un libre albedrío. Sobre un, amados hermanos, en el que hagamos lo que queramos, pero al final Dios nos llamará a un juicio. Ya, amados hermanos, todo cristiano sabe eso. Fue puesto sobre el free willing, ¿verdad? Sobre el libre albedrío, donde usted decide qué tomar, qué hacer. ¿Verdad? Ahora, también, cuando Dios creó todo, lo creó, ya lo hemos enseñado varias veces esto, de dos en dos, creó un día y creó una noche, un invierno y un verano, un sol, amados hermanos, y una luna, alturas y por supuesto bajo, ¿verdad? Agua dulce y agua salada, y ahí tenemos todas esas cosas. Cuando creó al hombre, también lo creó, y aquí es donde viene el árbol del bien y del mal. Porque cuando las escrituras nos dice que había el árbol del bien y del mal, nosotros, aún nosotros como cristianos, nos imaginamos que era un árbol literal. Que habían varios árboles, como dice la escritura, ¿verdad? Para comer, pero que del árbol del bien y del mal, dos árboles, ¿verdad? Nosotros nos hacemos la escena en nuestra cabeza, tal vez, dos árboles, ¿verdad? Pongamos uno de manzana y otro de naranja, ¿verdad? De uno de esos dos árboles, del de manzana, dice la Iglesia Católica, por supuesto, no podíamos comer ni podíamos tocarlo. Pero no es así. El árbol del bien y del mal, que la escritura se está refiriendo al mismo ser humano, con el bien y el mal dentro de sí. El hombre, el ser humano, ya fue creado, amados hermanos, como el hacer el bien o el hacer el mal, con una ley moral de Dios en nuestro ser. ¿O usted cree que el delincuente se le adapta? A el asesino se le adapta. Ya trae esa ley moral dentro de él. O hace el bien o hace el mal. Amados hermanos, ya venimos con el árbol del bien y del mal dentro de nosotros. Y el árbol del mal, amados hermanos, lo cual es la parte mala, la parte del pecado, no lo podíamos ni tocar, como dice la escritura en el principio. No podía Eva ni siquiera tocarlo, ni siquiera codiciarlo. Amén. Ahora, vea cómo dice la escritura. Y es tremendo porque el Espíritu Santo no se equivoca. No puede cometer contradicciones. Vea cómo el Espíritu Santo a través de Pablo nos explica en símbolos, porque Génesis es en símbolos también, ¿verdad? El escritor de Génesis se llamó Moisés, el profeta Moisés. Y Moisés no vivió en el tiempo de Adán. Simplemente vio el proceder, como Juan, el escritor de Apocalipsis, vio el proceder del futuro. Exactamente de la misma manera Moisés vio el proceder del pasado antes de él. Amados hermanos, es exactamente la misma manera, ¿verdad? Juan vio el proceder de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Moisés vio hacia atrás, hacia lo que Dios había hecho. ¿Cómo es que Dios creó todo? Eso es exactamente la verdad. Ahora, decíamos, ¿cómo es que también Pablo nos explica básicamente esa porción de la escritura en Romanos 7? Vea lo que dice la escritura en Romanos 7. La vamos a leer. Romanos 7. Y vamos a comenzar con el versículo 7 al 10 y 11 para empezar. Dice así. O más bien desde el 6. Está hablando Pablo, el Espíritu Santo, a través de la ley.
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora el 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Ven a quién se refiere nuevamente. El Espíritu Santo no puede cometer errores. Porque no conociere, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciaráis. Mas el pecado, versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Qué mandamiento nos está hablando el Espíritu Santo? El mandamiento de Génesis 3. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo tomaréis, ni lo codiciaréis, ni lo tocaréis. De ese mandamiento nos está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo. No lo volvemos a encontrar ese mandamiento sino en Génesis 3. La ley que Dios le dio a Adán y a Eva. Versículo 8 dice, mas el pecado, oiga bien, en nosotros, la parte mala de nosotros, la parte de la ciencia del bien y del mal, la parte del mal, la ciencia del bien, perdón, el árbol de la ciencia del bien y del mal en nosotros. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si Dios no hubiese dado esa ley, el pecado estuviese muerto. ¿Y qué pasa si el pecado estuviese muerto? No, Dios no fuera un salvador. Que necesitamos estar perdidos. Ahora, el 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora el versículo 10, vea lo que dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento para vida, el de allá de Génesis, amados hermanos, y hallé que el mismo mandamiento para vida, que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están ahí. Porque el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal fueron puestos ahí. No eran árboles literales, como nos han hecho la ilustración. Vean lo que dice. Y se ve un poco confuso, pero no es confuso, amados hermanos. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, nos vuelve a decir. Versículo 11. Por el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El que fue dado en Génesis 3. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, del pecado. Tu parte pecadora no la miraréis, no la tocaréis, ni la codiciaréis, para que no muráis. Ahora, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Fíjense qué tremendo. Ahora, vean lo que sigue diciendo en el mismo versículo de 17, perdón, el mismo capítulo 7, el versículo 19. Nos vamos a adelantar. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vea cómo todo este capítulo 7 se está refiriendo exactamente al principio. Y tenía que ser así, amados hermanos, porque Dios no se olvida del principio.
de alguna manera nos tenía que venir, amados hermanos, escribiendo acerca de lo que pasó allá a través de su palabra. Porque, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La parte mala que mora en cada ser humano de esta tierra. Así que vea, y este versículo es más tremendo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿En quién la halla? En mí, una ley que fue dada. ¿Cuándo fue dada esa ley? En el principio. En Génesis 3 se nos fue dada esa ley. Desde la caída, desde antes de la caída. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Voy a repetir ese versículo para que se nos quede. Así que queriendo yo hacer el bien, oiga bien, lo que él desea hacer es el bien. Estamos hablando del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Quién es ese? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol que tiene dos lados. ¿Verdad? Ahora vea lo que Pablo está diciendo. Lo voy a repetir más despacio. Así que queriendo yo hacer el bien, queriendo hacer una parte de mí, hallo esta ley. Haya la ley que se nos fue puesta en Génesis, en el principio. Perdón, amados hermanos. Hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, ahí le va, amados hermanos, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese es el alma. Amén. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en esta carne está la otra, la porción mala. La porción que nos trajo a la muerte, esta carne, de la que ya hemos hablado muchísimas veces, muchísimos mensajes. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, como se rebeló Eva contra la ley que Dios le había dado. De mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, el Espíritu Santo, dice que él, queriendo hacer el bien, encuentra una ley en él. La ley de Dios, puesta por Dios. Y hace el mal. Amados hermanos. Ahora, la Escritura, en Salmos 1, amados hermanos, también nos dice, vea, Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Amén. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol. Vea cómo seremos. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el varón que medita en la ley de día y de noche. Será, amados hermanos, como árbol. Exactamente la misma expresión que se usa al principio, en Génesis. Que el Señor nos ayude para poder entender estas escrituras o estos temas, porque son un tanto, ¿verdad?, complicados. Ahora, si seguimos, ¿verdad? Quería ver si encontraba otra escritura acá, pero no la anoté, ¿verdad?
Pero la escritura de Salmos nos dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Ahora, amados hermanos, fíjese, dijimos que el bien y el mal está en nosotros. Yo creo que eso lo deberíamos de nosotros, de nuestro corazón lo aceptaría bien fácil, ¿verdad? Porque lo está diciendo la escritura y muchas veces hacemos el mal queriendo hacer el bien. O muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo el mal. ¿Por qué? Porque hay una ley en nosotros. Y el tema es que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era un árbol natural. No era un árbol como los que vemos hoy en día. No era un árbol parecido al árbol de naranja o un árbol parecido al árbol de manzana. No era un árbol de eso. Vea cómo dice Génesis 2, versículo 4 al 9 le voy a leer. Y con esto vamos a estar cerrando. Vamos a leer el 4 para que nos empapemos un poco acerca de qué está hablando. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, ahí le va. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. A ver, repitamos eso. Vamos a leerlo de nuevo. Esto es versículo 4 del capítulo 2 de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ya los creó. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. O sea que fueron creados antes de caer a la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Génesis 2:7, que es escritura muy conocida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios, amados hermanos, plantó un huerto en Edén. En Edén. Otra confusión que tenemos y que hemos tenido tal vez por muchos años, que creemos que el huerto estaba en la tierra. Vean lo que la escritura nos está enseñando. Y Jehová Dios plantó un huerto no en la tierra, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Oiga, hizo nacer, ahora hace nacer de la tierra todo árbol delicioso. Toda la vegetación que ahora vemos la hace nacer de la tierra. Ahora, ¿a dónde puso Jehová Dios al hombre? En Edén. Ahí lo puso, dice la escritura. Y Jehová Dios, el 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Sigue diciendo el 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahora, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, la Biblia dice que también se limita a decirnos, no dice que hizo nacer al huerto del bien y del mal, pero se limita a enseñarnos que en el huerto, que en medio del huerto estaba el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y tiene la escritura una coma.
para decirle algo más. También le dice el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal en Edén. Ahora, salía en Edén un río para regar el huerto. De allí se repartía en 4 brazos el nombre de uno y le da los detalles. Y al último, el 14, le dice, el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es aquel que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues, el 15, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Pues, si Dios ya había formado el hombre en la tierra, parece que esta escritura dice que Dios agarró al hombre de la tierra y lo puso en Edén. ¿A dónde estaba Edén entonces? ¿De qué nos está hablando la escritura cuando nos dice que Dios plantó un huerto en Edén? No lo plantó en la tierra. Donde quiera que se encuentre, que el Señor le bendiga, lo guarde, cuide su familia, guarde su alma, reciba un abrazo de su hermano en Cristo que le ama, Joel Euseda. En el próximo capítulo, en el próximo mensaje, en la próxima enseñanza estaremos hablando entonces de dónde se encontraba Edén. Porque la Biblia dice que cuando el hombre pecó, agarró al hombre y lo sacó de Edén y lo puso en la tierra de donde había sido formado. Donde quiera que se encuentre, que el Señor Jesucristo le bendiga. Dios le bendiga.